Bueno, soy Jenny de Conexión Chocolates. Conexión Chocolates es una empresa basada en origen. Compramos el cacao directamente a 5 cooperativas de cacao en el Ecuador que acopian el cacao de más de 2.500 pequeños productores dentro de las diferentes provincias del país. Nuestros chocolates resaltan los diferentes perfiles de sabor de cada provincia. Tenemos 2 canales de comercialización, la línea profesional con coberturas de chocolate y para el consumidor final con barras de chocolate. Como Jody ha dicho, realmente estamos aquí porque tuvimos el sueño con Jody, es así, hace años atrás de juntar a la industria, de resaltar a los productores de cacao, a los productores de cacao pequeños, donde habíamos visto que necesitan un lugar donde hablar, de tener esa voz para que nos cuenten realmente cómo viven y nosotros escuchar las necesidades de ellos y ver cómo podemos hacer para ayudarles a encontrar soluciones. Entonces estamos aquí porque queremos tener una industria sustentable y sé que todos estos esfuerzos en conjunto con todas las organizaciones nos van a ayudar a conseguir eso en un futuro. Como Conexión Chocolate, estamos profundamente comprometidos con la sostenibilidad y la creación de un impacto directo para los productores de cacao. Queremos conectar al mundo de los productores de cacao con nuestros clientes y con esta misión hemos procurado este evento. Esperamos que lo disfruten y bienvenidos. I will do this panel in English and Spanish, and voy a hacer este panel en ambos idiomas y todo el mundo puede seleccionar, hablar en el idioma que más cómodo les resulte. Estamos con primeramente ministro Iván Ontenera, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Muchísimas gracias por estar aquí y querer participar en este panel. Luego está Francisco Miranda, el presidente de ANECACAO, la Asociación de Exportadores de Cacao aquí en el Ecuador. Y está Brad Kinster, who is the president of FCIA, the Fine Chocolate Industry Association. So he will tell us a bit more about what. Él nos hablará de y las acciones que pueden tomar. Muchas gracias a los. Hemos preparado este panel en conjunto y quería primeramente presentar un poco más al ministro Iván Ontenera. Iván Ontenera, you know that he comes from the cocoa sector, so he's not only minister now, he's also really familiar with the sector. He has been president also of ANECACAO. He's a cocoa entrepreneur, and has also been president of ICO. Thank you very much, Minister, for joining us here today. And we would like to start with the first 2 questions. What have been the actions of the ministry in this cocoa sector during the crisis? We know that it's a strategic sector, that from the beginning you have tried that there would be a continuous commercialization. So we would like to know what the ministry has done, what have been the concrete measures for biosecurity, commercialization, and we would like also to your vision, your ideas on how the ministry can avoid the exclusion of small and medium producers and decrease of their income, because we know that the impact of the crisis is always stronger for vulnerable groups. So we would like to know what are the actions on behalf of the ministry for those people. Thank you very much, Minister. You have the floor. Thank you very much for the invitation. I see a lot of familiar faces.
I'm comfortable talking about chocolate and cocoa, even more comfortable than within the government. But we have three generations. De comercializadores y exportadores de café y de cacao en este país, un país que ha sido severamente golpeado por la crisis del COVID-19. Estamos revisando permanentemente las cifras del impacto social, del impacto de salud, muchísima devastación en el país, pero nos tiene bastante preocupados el impacto económico y productivo. Las pérdidas que tiene el Ecuador en todos sus sectores productivos, en más de 70 días de confinamiento, de paralización total de muchos sectores y de una semi-paralización de otros, entre esos el sector exportador, el sector cacaotero, pasan los 12.500 millones de dólares. Son cifras impactantes producto de la pandemia. Y atrás de eso, obviamente, muchas empresas, muchos sectores que han perdido su liquidez y en ese sentido, empresas que lamentablemente han tenido que cerrar, sectores que han tenido que sufrir este embate y lo más penoso, muchísimo desempleo en el Ecuador. Ante esta situación, como gobierno nacional, hemos tomado algunas acciones. Nos gustaría tomar acciones más profundas. Lamentablemente, la situación económica del Ecuador no es la óptima. No tenemos los recursos financieros para atender la pandemia. No hemos tenido esa capacidad que tienen otros países de acceso a estos recursos. Sin embargo, creo que el Ecuador viene haciendo esfuerzos muy importantes en estos últimos 3 años en un cambio de política, en un cambio de modelo económico y productivo, un modelo mucho más pragmático, alejado de la ideología, sino un modelo de insertación del Ecuador a los mercados internacionales. Producto de aquello, cuenta con acuerdos comerciales con Europa, firmamos recientemente y se ratificó con el EFTA, con un importante grupo de países de Europa del Norte, que con un alto poder adquisitivo y que nos permitirá incluso exportar más cacao, exportar más chocolate. Estamos trabajando con Estados Unidos, uno de nuestros principales aliados estratégicos, que mantenemos en este momento una relación muy estrecha, muy cercana, a nivel diplomático, a nivel comercial, a nivel económico, y todos estos cambios de dirección que tiene el Ecuador en este momento nos ha permitido acceder a recursos que están siendo canalizados en estos momentos para atender y mitigar este alto impacto de pérdidas que se está sufriendo en el Ecuador. Sin embargo, los recursos son escasos, no alcanzamos a atender, necesitamos al menos 4 billones de dólares para poder solventar todas las necesidades de los sectores más afectados. Rápidamente, decirles que obviamente hay sectores que paralizados totalmente, como el sector de la industria del turismo, el sector comercial, el sector industrial, el sector agrícola. El sector agrícola ha tenido pérdidas de cerca de 400 millones de dólares. Cuando hablo de estas pérdidas, incluyo obviamente al cacao. Ayer estuve recorriendo algunas provincias y con mucho gusto entré a una finca de cacao. Estuve con productores de cacao y pude sentir de cerca la realidad, cómo está viviendo nuestra cadena productiva. Hay mucho temor en medio de nuestros productores, la comercialización no es óptima, los canales de movilidad, la logística interna en el Ecuador está semi-paralizada, llegar desde los puntos de producción a los centros de acopio y posteriormente a los puertos de embarque del país, a pesar de que tenemos corredores logísticos establecidos de parte del gobierno nacional, se complica, se encarece hoy la producción, la exportación y la comercialización del cacao, aparte de no ser regular en nuestro país, es un tanto más cara producir, es más caro comercializar y exportar. Esas son las realidades con las que nos estamos enfrentando, el temor de los productores, el temor desde el lado social, desde el lado de la pandemia, existen muchas muertes, de todas formas, estamos atendiendo a un sector importante del país que no tiene la oportunidad de salir. El trabajo, existen cerca de 4 millones de ecuatorianos, entre esos productores, que no tienen la posibilidad de salir a trabajar. Y en ese sentido, nosotros como gobierno
estamos intentando sostener esa fuente, de que tengan alimentación, de que We are tengan trying recursos. to maintain. La idea ha sido, en esta primera intervención, poner en contexto cuál es la situación del Ecuador desde todo el sector productivo y enfocándonos ya en el sector cacao. Estamos hablando también de que el sector ha tenido un desarrollo anormal en sus operaciones desde el campo, la producción, la comercialización y la exportación. Tenemos muchas preocupaciones, obviamente, como país, como sector del futuro. El futuro es incierto, los mercados no sabemos cómo van a reaccionar, países que están con sus economías también afectadas, el consumo de chocolate, si bien es cierto, todo se vuelve incierto. Aprender a vivir en esta nueva normalidad. And learning to live in this new norm in the context of que producir, tenemos que vivir, tenemos que trabajar, porque eso es fundamental, pero en una nueva norma, en una nueva normativa, regresar a la vida normal que tenía en la industria del chocolate, del cacao. Yo creo que nos tomará algunas semanas, meses, y en países de origen quizás hasta años. América Latina ha sido hoy, ya en este momento, la región del mundo más afectada por el tema del COVID en la parte social, en la parte económica y en la parte productiva. Y el Ecuador obviamente está dentro de esa afectación como de los países también que tienen ese altísimo impacto. Como gobierno estamos inyectando recursos, hemos puesto 1.150 millones desde el día lunes para atender a las cadenas productivas, principalmente micro, pequeño y medianos empresarios. Nos preocupa mucho la cadena del cacao, el sector exportador que en este momento sufre, como muchos otros sectores en el Ecuador, de liquidez. the country, they have liquidity problems, and this is severe in the country. We are a dollarized economy, and the oil prices have downfall, and we have seen our income reduced. This is why, being dollarized, our non-oil exports have a new important role, and that is why we're trying to incentivize these non-oil exports. Nevertheless, when talking about liquidity, it is the part that is mostly worrisome. The export sector is undergoing a very critical situation, and we must take care of them. We are looking for alternatives in order to mitigate these impacts driven by the pandemic. An important message to share is that in spite of this impact, we're still standing. We are working firmly for us to continue going forward. And we need solidarity now more than ever. We ask an industrialized country to consume products that come from Ecuador. We need food that responds to very high standards of security. We have many important products, banana, shrimp, and we're looking for strategic alliances. We're looking for the chocolate industry and the world to know that Ecuador in its productive sector needs you. We need to articulate programs that are sustainable. We want to establish partnerships. We must talk about the real sustainability in the cocoa sector beyond certification. Garantizar que los productores de Ecuador que hoy that Ecuadorian producers that need help today, just as African producers, and this is something and a concept I've been mentioning for years in ICCO and many other panels. I'm always trying to defend country producers, and I think it is key to have this public and private partnerships from the public sector that I represent with a lot of pride. And they call me the Minister of Cacao. And I feel that way because beyond everything that I represent in this ministry, I really feel identified with this sector. And from our government, we are working. We have placed resources, many NGOs are contributing and participating, other governments, and I think that this is an important initiative. I invite
you all to join us. It's a time to come together in order to maintain and sustain a flagship product in my country that generates thousands of employment opportunities. We must keep up these opportunities and solve inequalities that exist in producer countries, such as ours. Thank you, Joanna. I am ready to continue discussing and participating with all of you. Very well. We will go back to Francisco, and then we'll come back to talk about more long-term issues. You've already mentioned some very important topics that we can continue discussing and deepening later on. I'd like to introduce Francisco Miranda. He is the current president of ANE Cacao. He has an international business degree, and he's managing 2 cacao companies. He has a very... La parte de producción y comercialización de cacao. En este momento, como presidente de ANE Cacao, ha sido muy activo en todas las negociaciones internacionales sobre cacao fino de aroma, pero también sobre todo el problema y las negociaciones alrededor de cadmio. Y finalmente, lo que también seguramente va a hablar en la construcción del plan de mejoramiento de competitividad de cacao. Así que, Francisco, tengo un problema porque no le veo a Francisco acá. Ya, ahora sí me veo. Es por la pantalla. Francisco, queríamos hablar un poco más contigo sobre qué es el análisis de ANE Cacao desde el sector de exportación y producción aquí en el país, del impacto del COVID-19 y cómo ven también la provisión del producto, ¿no? ¿Cómo está yendo? Ayer hemos escuchado la visión de los productores, pero nos interesa mucho desde la parte también de ustedes, cómo ven la provisión, cómo lo ven en este momento y qué está haciendo ANE Cacao para apoyar a disminuir, digamos, el efecto que puede tener la crisis. Muchas gracias. A ti la palabra. Gracias, Joana. Hola a todos, ministro, gusto de verlo. Esta crisis ha sido una crisis en evolución permanente y es difícil plantearla como una fotografía específica, porque cuando comenzó a como ahora, o cuando no ha terminado, ha habido muchos cambios. En un inicio hubo este desconocimiento, este terror, porque lo que ha vivido el Ecuador en los libros de ciencia ficción más nefastos no se ha descrito lo que nos ha tocado vivir acá en Guayaquil y en muchas partes del país. La mortalidad que vivimos en las calles con amigos y familiares, parecía irreal, parecía algo que no se podía venir. Y esto se tradujo a la industria, esto se tradujo a las cadenas de comercio, esto se tradujo a los agricultores. En un inicio, en las primeras semanas, muchas compañías exportadoras simplemente cerraron sus puertas. Muchos intermediarios cacauteros se prefirieron quedar en sus casas, no trabajar. Hubo intervención estatal que cambió mucho, con muchos factores que cambiaban semana a semana dentro de los salvoconductos para poderse movilizar dentro del Ecuador. El entendimiento de quién podía o no podía trabajar tomó días y semanas, sumado al temor que todos teníamos de contaminarnos y morirnos. Entonces, en un principio hubo este colapso. A este colapso le sumamos el colapso de precio de bolsa de mercado, que tuvo un decrecimiento de más de $700 por tonelada. Entonces, al agricultor, en la primera semana del COVID, se encuentra con que los comercios a donde estaban habituados a vender estaban cerrados en muchos casos. Que las cadenas de transporte donde llevaban sus productos estaban cerradas. El precio que le estaba pagando internacionalmente estaba a $700 menos. Y que por no tener las cadenas de comercialización disponibles, pues venían, acá en Ecuador le llamamos sabidos, la gente que quiere aprovecharse, a comprar y pagar menos el cacao. Escuchando nosotros en momentos que agricultores llegaron a pagarles $40 y $50 por quintal, cuando el quintal no bajó nunca de los 90 y pico, en los exportadores en Guayaquil o en Durán. Esto fue terrible, pero esto fue un inicio. A medida de que fue
fuimos aceptando y fuimos acoplándonos a esta nueva realidad. Fueron abriéndose estos corredores logísticos en el Ecuador. Comenzaron a reabrir exportadores, a reabrir intermediarios. La cadena se fue normalizando poco a poco. No estamos en un 100% ni de cerca. El impacto en los agricultores pequeños ha sido muy duro, pero estamos cada día mejor, cada día más cerca de lo que llamamos la cosecha de mitad de año, que está acercándose día a día, con los contratos internacionales que a Dios gracias hemos podido mantener bastante estables. La demanda de cacao ecuatoriano se ha mantenido bastante bien, pero de nuevo seguimos en incertidumbre. Escuchamos cifras internacionales de disminución de ventas, disminución de consumo en mercados, y aun cuando el cacao ecuatoriano, por ser el productor número 1 de cacao fino y de aroma del mundo, por ser el productor número 1 de cacao sostenible en volumen, pues tenemos una ventaja comparativa importante y los mercados nos han sabido respaldárnosla y respondérnosla. Con mucho orgullo podemos seguir comprando todo el cacao y esperamos que durante esta crisis se pueda seguir haciendo. ¿Qué acciones específicas hemos tomado los exportadores? Pues primero precautelar a nuestros colaboradores y a nuestras cadenas de suministro, poniendo medidas de bioseguridad para evitar el contagio dentro de las plantas nuestras, porque lo más peligroso que habría es que nosotros seamos el foco de infección para agricultores. Entonces, primero nosotros trabajamos muy arduamente en no contaminar a nadie, y en cualquier caso de contaminación removerlo. Después, pasando esta información a nuestros centros de compra e intermediarios para que manejen las fórmulas de bioseguridad apropiadas para poder atender a los agricultores. Todo esto con sobrecostos, todo esto con gastos más grandes, pero nuevamente, esta es la nueva realidad del mundo, tenemos que aceptarla y afrontarla. Hemos tenido muy bajo impacto de enfermedades dentro de las plantas exportadoras, muy bajo impacto de enfermedades dentro de agricultores intermediarios comparado con otros sectores. Pues la salud de nuestro sector se ha manejado bien, cosa que nos enorgullece mucho. Y hoy la comercialización está bastante estable y bastante saludable, en caminos de mejorar y aún recordando lo que pasó hace poco. Gracias, Joana. Muchas gracias. No sé, porque una de las preguntas también era qué está haciendo así exactamente Ane Cacao, así como muy concreto. No sé si tienes unos ejemplos. Encantado, claro. Como Ane Cacao hicimos donaciones, primero de alimentos, pues mucha gente en las ciudades principales necesitaron alimentarse. Ayudamos con medidas de bioseguridad adicionales en los centros de compra y en los centros proveedores de cacao y en los mismos mercados de las ciudades para que la gente pueda descontaminarse y tener mejor seguridad de movilidad. Hemos invertido dinero de la institución propio y de nuestros socios, quienes han invertido en sus plantas y sus cadenas de proveeduría para mejorar la bioseguridad de nuestra cadena. Como te decía antes, nuestro objetivo primordial no es solamente comerciar para ganar dinero, es comerciar para poder mantener una cadena saludable y saludable para los agricultores y nuestros trabajadores. Entonces nuestra inversión fue primero asegurarle al agricultor que venía hacia nosotros que con nosotros no se iba a enfermar. Y eso fue un objetivo muy importante que se directamente hacia todos los exportadores y que se ha podido cumplir con mucha efectividad. Muchas gracias, Francisco. Ahora quiero ir a Brad. Brad, good morning. Thank you very much to be here in this panel. Brad Kinster is the president of FCIA. Brad Kinster es el presidente de la Asociación de Cacao Fino y también es parte de los organizadores de este evento. Y es también parte, de hecho, también es parte del directorio de la Conservation Fund y es realmente un experto catador y un líder en la industria y lleva a cabo mucho análisis. Este es un punto muy importante en la industria del cacao fino de aroma y para Ecuador también es muy importante el saber cómo podemos mejorar la comercialización de cacao fino de aroma.
en el mundo, no solamente en Ecuador, pero en toda Latinoamérica, por supuesto. Entonces, Brad, queríamos preguntarle un poco más y que nos cuente cómo ve el impacto de la crisis en la industria del cacao fino de aroma. Por supuesto, en FCIA hay muchos miembros. Queremos saber cómo ven la crisis, cómo han reaccionado y qué hace FCIA como asociación en este momento para apoyar a sus miembros y también para apoyar al sector en su totalidad. Muchas gracias, Brad. Usted tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Me gustaría hablar en español, pero hablo como payaso, entonces creo que No voy a problem. usar inglés. Muy buenos días. Good morning, everyone. Yeah, just great to be Buenos here. días a todos. Es un placer estar aquí. Es fascinante escuchar al señor ministro y a Francisco. Me encanta escuchar sus perspectivas. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, FCIA como organización fue fundada en el 2007 y surgió de una pasión por expandir el mundo de gran cacao, de gran chocolate. Esa es nuestra base, nuestra misión. Y sigue siendo nuestra misión. Buscamos cómo promover buenas ideas, grandes ideas en torno al chocolate, cómo conectar a la gente. Y nuestra membresía es realmente diversa. Tenemos alrededor de 300 miembros, compañías e individuos que pasan desde grupos productores hasta elaboradores, fabricantes de chocolate, también a fabricantes mayoristas, pero nuestro fin, nuestro objetivo es cómo mejorar el chocolate desde una perspectiva de sostenibilidad, de una perspectiva de calidad y cómo podemos ofrecer herramientas a las empresas para que puedan hacer un buen trabajo y tener éxito al hacerlo. Hemos estado presentes ya algún tiempo, pero tenemos todavía un espíritu joven. Nuestra membresía, como lo mencioné, es muy diversa. Por lo tanto, cuando analizamos los desafíos a los que se enfrentan nuestros socios y nuestros miembros, son muy distintos. Tenemos algunos miembros que se enfocan en servicios de alimentación, por ejemplo, la venta a chefs, a restaurantes. Muchos restaurantes en Estados Unidos han cerrado sus puertas, ya no están manejando sus negocios como lo hacían antes, y esto, por supuesto, requiere una respuesta distinta, dependiendo de nuestros miembros. Muchos miembros y socios han pasado tiempos muy desafiantes. Hay miembros que tienen sus propias tiendas, algunos tienen negocios pequeños de tipo boutique, donde venden gran parte de su venta es el cacao fino de aroma. Venden una experiencia, una historia que nos apasiona a todos nosotros, muchos de nuestros miembros en torno al mundo del cacao fino de aroma. Se desenvuelven en torno de esta historia y teniendo una tienda que les permita hacer su trabajo es una herramienta fabulosa. Tener un pequeño café donde venden esta experiencia, especialmente los que están en áreas turísticas y son pequeños, han sido especialmente impactados. Han tenido que cerrar sus negocios, sus cafeterías. Entonces, ha sido realmente un impacto doble para muchos miembros. Considero que la respuesta, bueno, algo que quiero decir es que muchos miembros de FCIA realmente valoran, especialmente los productores, cuando hablamos de las confiterías. Creo que el 80% de nuestros miembros utilizan el cacao que proviene de América Latina.
y mucho de este proviene de Ecuador. Entonces, creo que cada miembro de FCIA reconoce que esta cadena de valor es crucial. Estamos en esto juntos, podemos salir adelante, sobrevivir juntos, nos necesitamos los unos a los otros. Como el señor ministro lo mencionó, el crear comunicación entre nosotros es importante. A nivel local, tenemos que entender cómo comunicarnos también a nivel internacional. Estos son los grandes desafíos. Y francamente me siento optimista en cuanto a lo que estoy viendo en términos de comunicación, y esta cumbre es un fabuloso ejemplo de esto. Tenemos más de 1000 registros para este evento, es algo fantástico. Es triste que no estemos juntos en persona, sin embargo, esta es una gran alternativa. Por lo tanto, mirando la respuesta específica de FCIA, sabemos que las ventas se han afectado no solamente en chocolate fino, sino también en chocolate general, en chocolate, no solamente las compañías, las empresas, porque ellos manejan varios productos, pero el chocolate en sí tiene un decrecimiento de algunos puntos porcentuales, y confitería que no es chocolate tiene una reducción de 5 o 6% de un estudio que pude revisar. Entonces, las cosas se han reducido un poco. Sin embargo, cuando analizamos, por ejemplo, materias o alimentos de base como pan, huevos, leche, etcétera, no hay tanto impacto, pero para los chocolateros sí se ve un impacto. Vemos a varios de nuestros miembros que tienen una reducción de 5, 15, 20%. He hablado con algunos que tienen incluso una reducción del 50%. Es por eso que el enfoque y la pregunta debe ser cómo podemos cambiar nuestro modelo de negocio, ya sea de manera temporal o incluso en el largo plazo. Si lo cambiamos un poco, lo cambiamos mucho, realmente tenemos que tomarnos el tiempo para reflexionar al respecto. Esto será crucial para todas las personas que trabajan en el negocio, el chocolate ayer. Mi colega lo mencionó ayer, pero esto es una experiencia tan inusual porque el mundo entero está pasando por lo mismo al mismo tiempo. Normalmente tenemos crisis que afectan a un lugar del mundo, a una industria, a un sector, pero esto nos golpea a todos de distintas maneras, pero al mismo tiempo. Y esto lo hace una situación muy inusual. Para FCIA, lo que sabemos que queremos ayudar y alentar es el conectar a nuestros miembros y continuar el apoyo a nuestros miembros y a otros. Hemos desarrollado una página web que se llama Make Fine para promover el chocolate. Hay alrededor de 80 empresas participantes. Es una fase de esta página web. Estamos trabajando para añadir más contenido, para que sea un recurso para el público. Ha sido presentada en el New York Times hace poco. El segundo punto en el que estamos trabajando en FCIA como respuesta al COVID es enfocándonos en proveer herramientas a los negocios para que estas empresas se puedan apoyar a sí mismas. Estamos analizando temas como, bueno, tenemos préstamos de SBA en los Estados Unidos, afortunadamente, para poder ofrecer seminarios, para saber cómo navegar en este mundo complicado de cómo obtener préstamos para ayudar a nuestros miembros a hacerlo, a pasar por el proceso. Estamos lanzando también
Estamos tratando de ayudar a nuestros miembros a tener descuentos en envíos, en embarcaciones, a medida que pasamos a un mundo más digitalizado, a un mundo de un mercado en línea y muchas veces el embarque y el transporte se vuelve un problema. Se vuelve costoso. El chocolate no es costoso en sí, pero el transporte viene a serlo. Cuando estamos exportando una barra de chocolate que cuesta unos pocos dólares, se vuelve muy costoso después de tener que transportarlo. Se vuelve un problema para los productores medianos el poder tener una reducción en sus costos de embarque. Y esto se vuelve crítico a medida que avanzamos en meses más abrigados, en el clima donde tenemos que pensar en distintos tipos de empaques. También queremos ofrecer seminarios en temas de marketing digital, por ejemplo. ¿Cómo podemos mejorar nuestras estrategias en este campo, con productos que han sido siempre valorados por nuestros consumidores? Y finalmente, en la cadena de suministro, volvemos a trabajar, estamos trabajando con Moca, con otros grupos, especialmente en Ecuador y en Perú y en otros lugares de América Central, en varios productos para que podamos ayudar y proporcionar asistencia. También somos parte de la Fundación Mundial del Cacao y estamos preparando un esfuerzo global para los productores a nivel mundial. Nuestro objetivo también es el seguir enfocándonos en nuestro amor por el cacao. Tenemos que seguir enfocados y no perder la perspectiva de la belleza y del potencial que tiene el cacao. Y seguir apoyando a este maravilloso producto, analizando temas de genética, preservar la genética. Seguimos trabajando en el Fondo de Preservación para el Cacao para poder encontrar buen cacao y promoverlo. Entonces hay varios esfuerzos en marcha. Muchas gracias. Aquí ya hay algunos temas. Voy a volver ahora con el ministro y Francisco. Realmente de ver qué se ve como a largo plazo, qué serían las cosas que hay que hacer para mantener ese sector creciendo aquí en el Ecuador. Es uno de los sectores más exitosos en los últimos años. Por supuesto, todos que estamos aquí en este summit quisiéramos mantener ese sector tan exitoso, pero con esta crisis, ¿qué son las cosas que realmente, o las medidas, no solo medidas, pero qué es la estrategia que tendríamos que tener para a largo plazo mantener o reactivar ciertas cosas de este sector? Así que, ministro, le quería preguntar primero a usted cómo lo ve y tal vez terminando también con las lecciones que estamos tomando desde la crisis, porque también creo que hay cosas buenas que estamos aprendiendo ahora por la crisis y que podemos aplicar en nuestro trabajo, en la política que se está haciendo. Así que, ¿cómo lo vemos a largo plazo? ¿Qué son las estrategias y qué son las lecciones aprendidas de esta crisis? Gracias, Johanna. Aprovecho para enviar un saludo a Brad, a Francisco, los compañeros del panel, así como también saludar a muchísimos productores, amigos de la región que estoy viendo que se suman. Realmente este es el mundo del cacao. Si tú me preguntas cuál es la estrategia a mediano plazo, primeramente lo comuniqué 2 semanas atrás en el World Economic Forum, que creemos que la pandemia nos ha impactado de tal forma a los países y al mundo en general que necesitamos hacer estrategias regionales. Necesitamos enfrentar la crisis no solamente desde el país, no solamente desde el sector, sino también desde la región. Por eso es importante enfocarnos desde la región, desde Sudamérica, desde lo que estamos
enfocados acá en esta parte del mundo. Creo que será fundamental crear esas estrategias que permitan tener una sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo. En ese sentido, obviamente, como gobierno ecuatoriano, porque estoy leyendo el consumo de chocolate. Yo creo que nuestros países tienen grandes oportunidades en desarrollar y con mucho gusto tengo de reconocerlo. He visto en los últimos años cómo han crecido la industria de chocolate fino, de chocolate del dark chocolate en Ecuador. Hoy tenemos más de 25 o 30 marcas que luchan por sobrevivir, que tienen toda la problemática que tienen otros productores de chocolate, dar ese paso, ese valor agregado, esa transformación. Todo el mundo anhela estar en las principales perchas de Estados Unidos, de Europa, de Japón, de Asia, de esos mercados que el emprendedor, que el soñador quiere emprender. Y en ese sentido, como gobierno nacional, estamos dando el impulso necesario. Tenemos financiamientos para ese emprendedor que quiere soñar. Sin embargo, es complicado. Existen muchas problemáticas de transporte, de costos adicionales que impiden que el chocolatero, ese chocolatier, ese que quiere pasarnos, saltar el charco, pueda posicionar su mercado. Por eso es importante Casa Adentro. Casa Adentro estamos impulsando con una campaña que se llama Juntos Ecuador. Juntos Ecuador es una campaña que la impulsamos desde este ministerio, que está relacionado al consumo de productos ecuatorianos, al consumo de chocolate nacional. Ecuador hoy tiene muchísimas marcas, hay mucha tecnología, no solamente en el campo. Hemos desarrollado CCN 51, tenemos mucha inversión a nivel de protocolos, de post cosecha, lo cual siempre estamos tratando de obtener un perfil de sabor diferenciado para poderlo ofrecer al mundo. Y de allí nacen pues muchas marcas de chocolate. Aquí tengo uno de los chocolates de mis preferidos. Siempre en las mañanas, Johanna, tú verás un buen café y un buen chocolate. Y este chocolate precisamente se lo llevé al presidente Trump. Estuve en la Casa Blanca y lo pudimos conversar de dónde viene este chocolate, con qué está este chocolate. Y aquí existe, así como estas marcas, existen muchas otras empresas, muchas otras personas que están pensando en diversificarse. Estamos impulsando entonces a ese sector, a ese nicho de mercado, pero también obviamente con los problemas que se tienen. Ahora bien, en el campo, ¿cuáles son los desafíos? Yo creo que, si bien es cierto, tenemos fincas y tenemos mucha tecnología a nivel del campo aquí en el Ecuador con altas productividades de cacao. Puedes llegar a 2.5 hasta 3 toneladas de cacao por hectárea, lo cual son, luego de inversiones y procesos tecnológicos importantes. También existe un 80 o un 90% de productores de cacao que siguen entre 5 y 8 quintales hectárea año. Esto significa 0.4 toneladas por hectárea, incluso un poco menos. Ahí está el desafío, en lograr que esa tecnología, en lograr equiparar esas desigualdades. Yo creo que la productividad va de la mano con la competitividad. Esa es la verdadera sostenibilidad. El cacao es un commodity al final del día, la oferta y la demanda. Y me preocupa mucho cuando los pequeños productores de cacao están pendientes del precio. Creo que esa variable no la manejamos nosotros, no la manejamos en nuestros países, pero la variable que sí la manejamos y la variable en donde sí podemos trabajar es la variable de la producción, es la variable de la calidad, de la post cosecha. Y en ese sentido, creo que el Ecuador tiene muy claro cuál es el norte de la industria, cuál es el norte del campo, fortalecer internamente nuestra posición, fortalecer con estos programas de mejora competitiva que estamos desarrollando en el Ecuador, con créditos obviamente, y con articulaciones público-privadas, con ONGs, y lo más importante, con la cadena compradora, que quien asegura la compra del cacao, en donde podemos ubicar nuestro cacao. Por eso, para mí, esa es la verdadera sostenibilidad que se necesita dentro del campo, dentro de la industria del cacao y del chocolate. Tenemos muchos desafíos por delante. Hemos hablado de una pandemia que cambió al mundo, una pandemia que nos obliga a reestructurar y a repensar. El primer camino que hemos decidido es la austeridad. Yo creo que en este momento todos tenemos que pensar las inversiones, no podemos parar, pero sí es importante que esos recursos sean bien enfocados y bien destinados. En este momento
buscamos las alianzas estratégicas entre chocolateros, entre países, entre productores y productor y consumidor. Yo creo que ahí también tenemos un espacio importante, crecer ese puente que existe. Cuando hemos estado en la ICO, nos sentamos productores y consumidores. Yo creo que ya es momento de dejar esos objetivos y simplemente llamarnos un solo mundo global. Eso nos ha dejado esta pandemia, realmente valorar lo que realmente es la vida, valorar las cosas que muchas veces no las teníamos y que ahora las tenemos que vivir y aprender a convivir. Yo veo con mucha esperanza realmente, con preocupación también, pero siempre pensando que Latinoamérica, pensando que el Ecuador, un país en el cual creemos mucho en este sector, le hemos apostado a este sector. Si bien es cierto, el crecimiento de la industria chocolatera ha venido permanente. En el año 2000 producíamos no más allá de 110.000 toneladas. Hoy estamos pasando las 320.000 toneladas de producción, y no solamente en cantidad, sino también en calidad, sino también en sostenibilidad. Por eso es lo que el Ecuador en el mundo externo estamos posicionando nuestra marca Premium and Sustainable, no solamente para el cacao, sino para otras frutas que tiene el Ecuador, diciéndole al mundo qué es lo que hace Ecuador, cuáles son las ventajas competitivas y comparativas de nuestros productos para ofrecerlas a nivel mundial. Así que tenemos una serie de campañas, casa adentro, incentivar el consumo de chocolate, entregar créditos, lograr competitividad a través de la mejora de la productividad de los pequeños cacaocultores, y también obviamente en el mercado internacional seguir ingresando, seguir posicionando nuestro cacao, nuestro chocolate a nivel mundial. No ha sido fácil, pero Ecuador con mucho esfuerzo lo ha venido haciendo, y el desafío está en sostenernos. Ya no solamente decir somos el primer productor de cacao fino de aroma del mundo. Queremos ser ese primer productor, y lo más importante es sostener esa calidad, que se sepa que aquí hay trazabilidad, la trazabilidad que ofrece el Ecuador, que ofrece el exportador ecuatoriano, para saber de dónde nace ese cacao, de dónde viene ese cacao, y conectar al consumidor con un productor de cacao de la Amazonía, que sepa quién lo produce, que sepa quién lo hace, y el chocolate que viene a través de una mazorca de cacao. Tenemos muchas cosas en común, y cuenten siempre con nosotros para poder revisar y articular cualquier proyecto en mejora de la competitividad del sector. Muchísimas gracias, señor ministro. Vemos que ya no vamos a tener tiempo para las preguntas, pero estoy revisando algunas preguntas y ya algunos ha respondido, por ejemplo, sobre cómo promocionar el consumo local de cacao y de chocolate, más que nada, y el buen chocolate que se hace aquí mismo en el Ecuador. Creo que ya ha hablado bastante sobre esto. También la diferenciación en el mundo frente al cacao que viene del Ecuador, al cacao fino de aroma. Así que creo que las inquietudes que hay en los participantes ya ha respondido, también la parte de liquidez, que es un punto bastante importante. Así que quería dar un minuto a Francisco y a Brad para cerrar este panel, dar rápidamente su idea sobre qué es lo de las ideas a largo plazo y qué han aprendido de la crisis. Disculparán por el corto tiempo que tenemos, pero a nivel virtual es así, no podemos extendernos. Francisco. Lo voy a hacer lo más rápido posible. Mi opinión, tenemos que hacer un streamline de las cadenas comercializadoras. El cacao pasa por muchas manos antes de llegar al consumidor, y las cadenas exitosas como las que manejan ustedes en cacao fino de aroma tiene este paso muy corto entre productor y procesador de chocolate y consumidor. Eso permite traducir más del dinero final del producto al agricultor. En Ecuador tenemos una cadena de intermediación muy poco regulada, que hace que se diluya mucho el precio antes de llegar al exportador y al consumidor final. Eso es algo en lo que podemos trabajar. Otra cosa en lo que podemos trabajar es valor agregado. Ecuador, en su naturaleza, por cómo está desarrollado, es muy beneficioso el cacao para la naturaleza. No tenemos deforestación en mayor escala, no tenemos trabajo infantil, no tenemos esclavitud, y son puntos vendedores
que tenemos que mostrarle al mundo esta diferenciación del cacao latinoamericano con el cacao africano. Y esto se lo tenemos que trasladar no a la industria, sino al consumidor. El consumidor tiene que entender que el producto que sale de Latinoamérica es diferente que el que sale de algunas partes de África que no pueden hacer estos claims apropiados. Y con esto nos dará más fortaleza para que haya una demanda de cacao diferenciado, porque no es justo que el consumidor de gran chocolate o big chocolate, como dice Brad, pues coma lo mismo como chocolate bulk. Hay que quitarle el commoditizing del cacao, hacerlo más humano, acercar más las cadenas al consumidor, y eso dará más valor agregado. Eso hará que el consumidor tenga la opción de elegir un cacao más justo, más social y con mejores calidades productivas. Muchísimas gracias, Francisco. So, Brett, to you the honor to close this panel with your last Brad, te remarks. voy a pedir cerrar, por favor, este panel con tus últimos comentarios. Por favor. You are on mute. Tiene la palabra, Brad. What's happening? Brett, you are on mute. Can you put your micro? Thank you. Sorry, I couldn't hear there. Yeah, I mean, I think the focus is. Bueno, sí, definitivamente creo que el enfoque es mirando al futuro, cómo innovar de manera conjunta, cómo comunicarnos de mejor manera. Creo que esto definitivamente es lo que nos va a ayudar a sobrevivir y crear un nuevo mundo en torno al chocolate. Como Francisco lo ha mencionado, tanto de esto tiene que ver con el consumidor. ¿Cómo podemos contar mejores historias? ¿Cómo podemos ayudarles a los consumidores a entender de qué se trata todo esto? Todos nosotros lo comprendemos, pero ¿cómo compartimos esta pasión, este amor que tenemos con el resto del mundo? Cuando alguien prueba una distinta calidad de chocolate, con mucha frecuencia es una experiencia que cambia vidas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que llegue a ellos un gran cacao, un gran chocolate y que podamos construir algo nuevo juntos? Muchas gracias a los tres. Creo que fue un panel muy interesante, muy enriquecedor. Mucha suerte a todos, porque creo que todos necesitamos suerte para apoyar ahora el sector cacautero para enfrentar esta crisis y seguir adelante. Así que muchísimas gracias, señor ministro, Francisco, Brett, y esperamos que nos puedan acompañar un poco más para seguir escuchando las opiniones del próximo panel que ahora voy a introducir. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Saludos, gracias a todos.